Hola, soy Carmelo Sierra. Bueno, hoy os voy a hablar de uno de los aspectos que surgen en las empresas, ¿no? Que es cuando surgen conflictos hay que resolverlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven? ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver los conflictos que pueden surgir en la empresa? Bueno, lo primero que habría que decir, ¿qué es un conflicto, no? Pues un conflicto es, digamos, como la diferencia de intereses, diferencias de criterios, diferencias de creencias de dos o más personas que tienen una interdependencia entre ellas y se enfrentan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si los conflictos no se resuelven, pues conducen a efectos que no son recomendables para las empresas, conducen a demora en las decisiones empresariales, se agudizan los problemas que ya existen. O sea, muchas veces ocurre que si estos conflictos no se resuelven, ocasionan otros conflictos y pues los problemas se van agudizando cada vez más. Si se convive continuamente en el conflicto, pues las personas evidentemente no están a gusto en su lugar de trabajo. Hemos de decir que no es lo mismo vivir que convivir. También, si no se resuelven los conflictos, hay un sentimiento de apatía entre los colaboradores y bueno, al final trabajan como que, bueno, ya me doy por vencido en esto que estoy haciendo y no trabajo a gusto, ¿no? Y también otro aspecto importante es que se genera desconfianza a nuestro alrededor. Confianza no solamente dentro de la empresa, sino desconfianza ante los proveedores, ante los clientes y eso pues aún es muchísimo más peligroso porque afecta tanto a los resultados de la empresa, afecta al desempeño de cada colaborador y en definitiva afecta a la eficacia y a la eficiencia de los trabajadores en el desempeño de su lugar de trabajo. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los conflictos? Evidentemente los conflictos en una empresa, las raíces de un conflicto pueden ser diversas, ¿no? Pero pues evidentemente pueden ser desde las diferencias de perfiles en un puesto de trabajo, diferencias de formas de ver las cosas, caracteres y actitudes muy diferentes a la hora de trabajar en el día a día, la falta de una integración y una cohesión de equipos, conflictos interpersonales, prejuicios, malos entendidos, sucesos del pasado que han dejado rastro. Esto sobre todo, pues bueno, en las empresas familiares suele ocurrir también bastante, ¿no? Que bueno, pues que hay muchas veces ocurre, cuando entro en una empresa familiar y me pongo a analizar el diagnóstico de qué es lo que le sucede, cuando indagas y profundizas te das cuenta de que el origen de esos conflictos que puede haber son muy de años atrás, ¿no? Y hasta que hay que saber diferenciar cuál es el problema del síntoma, ¿no? O sea, síntomas pueden haber, síntomas superficiales, pero no hay que dejarse solamente llevar por la intuición y ver cuál puede ser el problema de fondo, ¿no? De dónde viene el origen de ese conflicto. No admitir errores, no admitir críticas, tomarse todo lo que nos dicen, tomárselo como algo personal, en lugar de las personas deberíamos valorar las actuaciones, no a la propia persona. Entonces, si nos dejamos llevar solamente por la crítica personal, al final pues ese conflicto siempre estará ahí, ¿eh? Falta de respeto a los conocimientos de las otras personas, distorsión de objetivos. Muchas veces ocurre y esto va en relación con la comunicación, ¿no? Si digo una cosa pero luego la persona, el receptor, entiende otra, pues seguramente al final puede ser que por esa distorsión puede que haya también conflictos, ¿no? Y muchas veces ocurre que las personas lo que necesitamos es un poco de reconocimiento, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya esa falta de reconocimiento por parte a lo mejor de nuestros jefes, pues también puede ocurrir que surgen también las envidias y las envidias ocasionan a lo mejor al final también conflictos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, como decía anteriormente, conflictos puede haber por diferentes motivos, pero ¿qué se puede hacer qué sugerencias os podría dar para resolver estos conflictos, ¿no? Bueno, pues principalmente hay que tratar, y esto, los conflictos para empezar hay que afrontarlos, hay que afrontarlos, no se puede pensar que se solucionarán por sí solos. Hay veces que sí, ¿no? Dicen que el tiempo todo lo cura, ¿no? Pero hay que tratar en ese sentido
si entre dos personas no pueden llegar a un punto de acuerdo, pues en este caso el inmediatamente superior debería afrontar la situación, porque sabe que si no al final esto puede repercutir a los resultados de la empresa, ¿no? Entonces hay que buscar propósitos comunes, que necesiten criterios y valores compartidos. Muy importante, hay que anteponer el bien colectivo al bien individual. Esto tenemos muchos ejemplos incluso en el mismo fútbol, ¿no? Que muchas veces antepone antes el bien, si sabemos que anteponemos antes el bien individual que el bien colectivo, no funciona. O sea, anteponer antes el bien colectivo al bien individual. No infravalorar su trascendencia, o sea, muchas veces pensamos, este conflicto no derivará en nada. Pues si no se soluciona, se nos puede ir de las manos y puede ocasionar otros conflictos mayores. Hay que saber escuchar, hay que esforzarse por hacerlo, si dos personas no pueden ponerse de acuerdo, quien más inteligente actúe seguramente será el que tenga esa capacidad para escuchar. Hay que establecer los canales adecuados para que esas personas, porque pueden ser dos o más personas, pues establezcan un punto en común. Hay que tener humildad para reconocer dónde hemos fallado. Las personas muchas veces, por no ceder ante los demás, por el exceso de orgullo, pues ocasiona que no llegamos a solucionar ese conflicto. Por eso hay que tener esa generosidad para saber ceder. Muchas veces cuando tenemos que resolver conflictos, digamos que las personas hacemos tres cosas. Hay personas que imponen, hay personas que pactan, hay personas que ceden, hay personas que posponen, hay personas que colaboran. Pues normalmente el que cede siempre cede y el que impone siempre impone. Pero tenemos que pensar que las personas que ceden a la larga sufren. Por eso si hacemos ese esfuerzo también de en algún momento ceder, seguramente a la larga conseguiremos el bien común, ¿no? Y también otro aspecto importante es tener la empatía suficiente para comprender a la otra persona. Muchas veces nos sorprendemos de las reacciones de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y seguramente si profundizáramos veríamos que su reacción es por algún motivo en cuestión, ¿no? Por eso, en definitiva, hay que tratar de aprender, y esto no es fácil, aprender a escuchar, aprender a confiar, aprender a generar confianza en nuestro alrededor, aprender también a perdonar. Yo perdono pero no olvido, ¿no? Pero todos somos humanos y todos cometemos errores, ¿no? Aprender a compartir, también hay que compartir las cosas y aprender a celebrar. Yo os propongo muchas veces cuando me encuentro en empresas entre hermanos, ¿no? Los propios hermanos de la empresa. Es muy triste cuando te encuentras hermanos en una empresa familiar y entre ellos se enfrentan por diferentes circunstancias, y cuando hablas con ellos individualmente te dicen que lo que más quieren es a sus propios hermanos, ¿no? Entonces, sin embargo, luego cuando están en común por diferentes motivos no reaccionan igual, ¿no? Entonces, hagamos lo posible para también celebrar los éxitos también, y bueno, cuando ocurren estas cosas, pues tratar de solucionarlas. Bueno, espero que os haya gustado estos consejos. Siempre digo que muchas veces el tema de resolver conflictos en las empresas en general y en las empresas familiares en particular es uno de los aspectos que por diferentes motivos siempre surge. Conflictos entre padres e hijos, entre hermanos y cuñados. O sea, hay muchos aspectos que cuando indagas del por qué, seguramente siempre se pueden llegar a puntos en común, pero es verdad que hace falta en este caso pues a agentes externos o consultores externos, como es mi caso, para poder hacer, digamos, de mediador en esta resolución positiva de conflictos. Muy bien, hasta el próximo vídeo. Gracias.